Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Cristian Beltrán. En el día de hoy vamos a hablar un tema que me han preguntado recurrentemente las personas en la calle, alumnos y conocidos, sobre qué es y cómo se interpone un derecho de petición. Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre esto es que en el derecho colombiano el derecho de petición tiene dos significados. Por un lado es un derecho fundamental protegido en el artículo 23 de la Constitución Política. Vamos a copiarlo por acá. Derecho de petición. Por un lado es un derecho fundamental que se llama así derecho fundamental de petición, protegido en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991. Es decir, que se puede proteger por el mecanismo de la tutela. El segundo significado del derecho a petición como tal es una acción, un mecanismo, algo que se hace, que se interpone para proteger derechos. Entonces, el segundo significado del derecho de petición es una acción constitucional. O lo podríamos llamar un mecanismo o una herramienta para proteger derechos. En este sentido, el derecho de petición comparte este doble significado con la acción de tutela, con el habeas corpus, con el habeas data y con la solicitud de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Sí? Aparte de ser un derecho fundamental, es en sí mismo una acción que se interpone para proteger un derecho. Vamos a ver las principales características de un derecho de petición. El derecho de petición es uno de los mecanismos extrajudiciales, es decir, no hay necesidad de que llegue la rama judicial como tal, más utilizado en Colombia. Yo advierto que se puede interponer un derecho de petición ante la rama judicial, pero eso es diferente a que sea un mecanismo judicial como la demanda, que sí es un mecanismo propio de la rama judicial. El derecho de petición es un mecanismo extrajudicial interpartes, que solo interviene en dos partes, el peticionario y el que está obligado o encargado o es responsable de responder esa petición. ¿Cómo se interpone un derecho de petición? Pues es muy sencillo, son 6 requisitos que están en la ley, 5 de ellos en todos los derechos de petición y el último es optativo o opcional, como le quieran llamar. ¿En dónde están? Entonces, estos requisitos los encontramos en el artículo 16 de requisitos, cómo se interpone, ¿cierto? Los encontramos en el artículo 16 de la ley 1437 de 2011, más conocido como el CEPACA, Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este artículo hay 6 requisitos que nombra la ley, 5 de ellos en todos los derechos de petición, el último pues ha entrado en desuso y se usa solo en algunos. ¿Sí? Entonces vamos a ver los requisitos. Lo primero que nos dice la ley, ese artículo, es que todo derecho de petición debe contener un destinatario. ¿A quién está dirigido? Claro, porque es la persona o el sujeto de deberes responsable de responder ese derecho de petición. Entonces, lo primero que debe tener es un destinatario. ¿A quién va dirigido? No puede haber derecho de petición que no especifique a quién va dirigido. O sea, tú le puedes colocar, no hay un formato para esto, le puedes colocar un título, a quién va dirigido, o le puedes colocar destinatario. No es, el derecho de petición no puede colocarse de manera ambigua o sin saberse a quién va dirigido. No puede colocarse un título a quien le interese, ¿no? Porque no, la ley exige y digamos la práctica jurídica exige, la cultura, que haya un responsable de responder eso.
Entre otras porque como es un derecho fundamental y se puede proteger por el mecanismo de la tutela, pues es necesario saber a quién responde esa tutela, ¿no? Por eso se interpone el derecho de petición, debe tener un destinatario. El segundo, un remitente, y esto es la identificación del peticionario completa, no nombres ni apodos, sino la identificación total y completa de quién es el que la emite. ¿Para quién es el peticionario? ¿Para qué? Para saber a quién responderle. Entonces, primero, segundo. Tercero, la petición en sí misma. Es decir, lo que usted pretende, o la pretensión, también se le podemos llamar así, la pretensión. Puntual y concreto. En Colombia, digamos, cuando se expidió la Constitución del 91, todavía no habíamos entrado en la era de la digitalización. La cultura, la costumbre es que en las calles, en los juzgados y en el centro, Bogotá, por ejemplo, habían unos personas que le llamaban los tinterillos, que eran gente que se hacía en la calle con su máquina de escribir a mecanografiar las cartas y los derechos de petición. En esta época era muy común que una petición abordara media hoja, una hoja, 2 hojas. Hacían todo un tratado de derecho, de introducción al derecho, de filosofía del derecho, de la dignidad humana antes de hacer la petición. Hoy en día eso ha entrado en desuso. La cultura jurídica hoy a 2025 es que la petición es concreta, clara, exigible, o sea, que no haya lugar a dudas, que eso es lo que quiere. Quiero tal cosa. Si lo que quieres es sacar una cita médica, puntualito. Quiero que me asignen esta cita médica. ¿Hay una forma de hacer la petición? No. Tú puedes iniciar con cualquier verbo, quiero, deseo, o quiero que me hagan eso. Claro, lo más respetuoso posible. Tampoco es que tienen que hacer eso, no. Pues la idea del lenguaje también es que sea cortés, ¿no? Vamos, 3 elementos. El destinatario, ¿a quién va dirigido? Sí, obvio, por obvias razones. Los datos del peticionario completos con la ley 2213 de 2022 de digitalización de la justicia, pues hoy se piden también los correos y todos los mecanismos de mensajería de datos que tenga. El más utilizado en Colombia es WhatsApp, en otros países serán Telegram o Line o el que tú uses. Todos esos datos donde te puedan notificar. Tercero, la petición o la pretensión concreta, clara, qué es lo que está pidiendo. No se trata de una introducción al derecho, no es un tratado de la dignidad humana, no, concretico, qué es lo que quiere. Cuarto, las razones que fundamentan esa petición. Entonces, ¿qué fundamentan esta petición? Es decir, aquí lo que exponemos son los hechos y los argumentos. Más que todos los hechos y los argumentos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pidiendo tiene que estar sustentado en la realidad. ¿Sí? Yo puedo hacer un derecho de petición al vacío que no esté sustentado en nada, pero probablemente me lo vayan a responder negativamente. ¿Qué es lo que pide la ley? Que sustente qué es lo que, por qué está pidiendo eso. Entonces, pues en el caso, uno de los derechos de petición más utilizados en Colombia es el del servicio de salud, ¿sí? Porque Colombia tiene un sistema de salud pues malísimo con las EPS. Hay que sustentarlo. Mire, saqué tal cita, no me la dieron, por favor denme en esta cita. Ahora, hay un consenso, la Corte Constitucional ha dicho que en el caso del derecho fundamental a la salud, pues puedes hacer de una vez la acción de tutela, porque se trata de un derecho fundamental. Pero no implica que no puedas agotar el derecho de petición por si acaso, ¿sí? Con eso ya tendrías 2 derechos fundamentales que tutelar en caso de que lo nieguen, el de petición y el de salud. Aquí vamos 4. La quinta es, entonces, razones por las cuales pido la petición. La quinta, lo vamos a retomar acá. Destinatario, eso es lo primero. ¿A quién va dirigido? Segundo, el remitente, es decir, la persona, mejor dicho, el peticionario, pues los datos completos del peticionario y también para la notificación. Tercero, la petición en sí misma. O las peticiones si son más de una. Es decir, las pretensiones. Lo que usted pretende.
Cuarto, las razones que soportan o que fundamentan la petición. Es decir, los hechos, y también puedes introducir los argumentos de derecho, si conoces algo de derecho, digamos como la invocación de los derechos que están siendo vulnerados. Quinto, los documentos o enlaces a documentos que soporten esto. En pocas palabras, lo que llamamos las pruebas. ¿Sí? El material probatorio. Yo quiero que me asignen una cita médica porque ya me la asignaron y qué adjunto. Pues lo mínimo es el vale o el certificado que da la EPS que ya aprobó eso, ¿no? Si yo quiero que hagan algo, lo mínimo que adjunto es, pues, la evidencia de que estoy sustentado en un hecho de que si quiero exigir un servicio, que adjunto prueba de que soy consumidor de ese servicio o de que me han negado eso, ¿sí? Y el último que les mencionaba es la firma cuando sea necesario. Por eso aclara la ley que cuando sea necesario. Estos 5 son en todos los derechos de petición. El de la firma, digamos, yo les hablaba hace un rato de que en Colombia habían unas personas llamadas los tinterillos, que eran personas que sabían mucho de derecho, no eran abogados, pero que se dedicaban a hacer cartas, a mecanografiar todo lo que uno necesitara, ¿cierto? En esta época, digamos, salía la hoja en el papel carbón, pues mecanografiada con el relieve, ¿no? Y se tenía la costumbre de firmar la rúbrica de la persona en la hoja como para autenticar que era la persona a la que estaba pidiendo. Eso entró en desuso, digamos, con la entrada de los editores de texto, de Word, con la llegada del computador. La gente fue firmando cada vez menos, cada vez menos. Hoy en día es muy poco la parte de la firma, pero la cultura, la costumbre jurídica dominante actualmente en Colombia es que hay unos eventos donde sí se pide la firma y es uno en especial, es cuando estás actuando en peticionario en favor de una tercera persona, ¿sí? Cuando el beneficiario de la petición es un tercero que no eres tú. Entonces estás actuando en representación en la causa por activa a nombre de un tercero, legitimado en la causa, claro. Por ejemplo, eres un hijo que está reclamando el derecho a su madre a una asistencia médica, una ambulancia. Tu madre, por muchos motivos, se encuentra en discapacidad absoluta, o es una persona muy anciana a la que se le olvidan las cosas, o es una persona muy anciana que nunca aprendió a leer y escribir, que es muy común en los campos en Colombia. Es una persona que no sabe leer ni escribir. Entonces tú como tu hijo, legitimado en la causa por activa, en nombre de tu madre, o sea, no, a través tuyo, digamos, una especie de agente oficioso, pones un derecho de petición a nombre de ella. Entonces, en ese caso, tú dices, yo, hijo de tal persona, sí, a nombre de mi madre, legitimado en la causa, interpongo esa petición para que a mi madre se le haga tal cosa, ¿sí? Pero el beneficiario de la petición no eres tú, eres un tercero, tú estás actuando en defensa del derecho fundamental de un tercero, ¿cierto? Entonces, ahí se acostumbra a que tú firmes porque estás actuando en beneficio de un tercero. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando tú eres una madre o un padre, tienes un niño muy pequeño, pon tú unos 4 o 5 años, es un niño infante todavía, y en el colegio le están pidiendo algo, entonces tú pones un derecho de petición, pero el beneficiario de la petición va a ser tu hijo. Entonces, por ejemplo, no sé, te piden unos tenis de un color específico, tú todavía no los tienes, entonces pones el derecho de petición que por favor, esa sería la petición, te dejen llevar los tenis de color rojo mientras compras los blancos. Claro, el beneficiario de la petición es tu hijo, pero tú como madre o padre actuando legitimado en la causa por activa, dice, yo, mamá de tal hijo, a nombre de mi hijo interpongo este derecho de petición, entonces firmas, porque eres el adulto responsable de ese menor. En esos casos, cuando el beneficiario de la petición no es el peticionario, no es el que está haciendo la petición, sino que está actuando en nombre de un tercero, un derecho fundamental, que es muy común en Colombia, son muchos los casos, yo ahí nombré dos, pero que se está actuando en representación de un tercero, sí la costumbre es que haya una firma.
En el artículo 16 de la ley 1437 de 2011, CEPACA, Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hay 2 parágrafos. En uno de esos parágrafos dicen que no te pueden rechazar un derecho a petición por causas que no estén en la ley. Entonces vamos a mirar. ¿Te pueden rechazar un derecho de petición? Sí. ¿Por qué se lo pueden rechazar? Porque no tiene uno de esos 5 elementos que mencioné anteriormente, o el sexto, digamos, cuando se hace necesario la firma, cuando se hace en nombre de un tercero, no tiene uno de esos elementos. Entonces te lo pueden devolver. Dicen, mira, te falta este elemento, envíame. Claro, yo, yo advierto que el rechazo a un derecho de petición no es un impedimento para que lo vuelvas a colocar. Eso es lo primero que hay que aclarar. Es decir, el rechazo es por ese momento ese derecho de petición, pero no es una especie de bloqueo absoluto o vitalicio de que nunca te van a recibir un derecho de petición. No, no, porque es un derecho fundamental. De hecho, lo mejor que puedes hacer en ese caso es dejar evidencia de que intentaste colocar el derecho de petición en todas las vías posibles y luego tutelar. ¿Sí? Se defiende por el mecanismo de la tutela, ¿sí? Porque es un derecho fundamental. Te lo pueden rechazar o devolver, como lo quieras llamar, por una de las causales que nombramos anteriormente. Digamos, no hay destinatario. Tú pones a quien interese. No, no puede quedar ambiguo. No es una certificación bancaria que diga a quien interese. No, tiene que haber un destinatario. Claro, porque si no hay destinatario, pues no hay nadie obligado a responder. Te lo pueden devolver porque no colocaste tus datos. No hay peticionario. O sea, claro, y bueno, pero ¿a quién le respondemos esto? Te lo pueden devolver porque las pretensiones no son claras. Yo mencioné hace un rato que en la época de los tinterillos y hasta hace muy poco también, la costumbre era que los derechos de petición, las peticiones tenían media hoja, una hoja, ¿sí? Y era un montón de carreta hablando de la dignidad humana y la filosofía del derecho. Eso es importante para un debate epistemológico sobre el derecho. Pero para una pretensión que lo que se necesita es que te resuelvan algo, pues lo llamado hoy en día es que la petición sea concreta. O sea, mira, quiero esto, quiero una ambulancia, quiero, tú puedes pedir lo que se te antoje siempre y cuando esté en los límites de la Constitución y la ley, ¿no? Porque si no habría objeto ilícito, causa ilícita, tú no puedes pedir que se cometa un delito. No, pero si está dentro de los límites, de hecho eso es un delito. Si tú pides que se cometa un delito, estás incitando al delito, es un delito en sí mismo. No, pero el derecho a petición dentro de los límites de la dignidad humana, los límites de los principios constitucionales y de lo que dice la ley, ahí lo que puedas pedir se puede pedir. Ya el responsable del derecho de petición te dirá si esa petición es accesible, si es viable, si es real, si es factible o no. Pero eso es otra discusión. ¿Pero qué puedes pedir? Lo que esté dentro de los límites de la ley y la dignidad humana y la constitución. No puedes pedir que torturen a alguien, no, pues eso está fuera de la dignidad humana. Pero lo que esté dentro de los límites de la ley lo puedes pedir, ¿sí? ¿Y tienes consecuencias negativas por eso? No, no. Ahora, por pedir que se cometa un delito, sí, obviamente, se pueden investigar por eso. Estás pidiendo que cometan un delito. Por ejemplo, que oculten un documento que, que te implica en algo, ¿no? Pues eso es ocultación de documento. ¿Por qué te lo pueden devolver? Porque la pretensión no es clara. Porque las razones, porque no nombras razones. O sea, dice quiero esto, pero no nombra un contexto. No aclara cuál es su situación. O sea, no nombra los hechos, ¿sí? O porque no junta evidencia, que es el quinto elemento, ¿sí? Y la firma en los casos en donde sí se hace falta la firma, se lo pueden devolver por eso, pero no es por vida, solamente esa acción. Lo puedes volver a interponer subsanando lo que te han pedido subsanar. Una especie de subsanación. ¿Por qué no te lo pueden devolver? Por requisitos que no están en la ley. En 2024, el año pasado, interpuse un derecho de petición a las centrales de riesgo. Data Créditos, IFIN, Transunión, toda esta gente que maneja estas bases de datos. Y recuerdo que una de ellas, no me acuerdo cuál, me devolvió el derecho de petición porque, del derecho de petición de información, es decir, un habeas data, eh, porque según esta central, ese derecho tenía que estar notariado.
la firma de un notario, dio a entender que tenía que ser por escritura pública. Pues no, esto es falso. O sea, ningún derecho de petición tiene que estar notariado, eso es una total mentira. No, ni siquiera para centrales de riesgo, del derecho de petición específico, el de habeas data, que es la solicitud de información, ningún derecho de petición tiene que estar firmado por un notario. Eso no está en la ley, ni está en la jurisprudencia, ni nadie lo ha dicho, ni en la práctica se hace así. Si una empresa se hace la viva, ¿sí? Digamos, quiere echarse el cabezazo para no darte información y sale con esto, pues tú tutelas de una vez. Derecho, por tutela le obliga a responder ese derecho de petición. Entonces no es cierto. Tampoco es cierto que tengan que firmar todas las personas que sean beneficiarias de ese derecho de petición, no. Si es el caso de un menor de edad, pues con la firma del representante legal, que es el mayor de edad, lo puedes hacer. Y tampoco es cierto que te respondan algo así como no estamos obligados a responder y ya no. La respuesta a un derecho de petición tiene que ser de fondo. Si la empresa cree que no está obligada a responder, tiene que dar las razones y tiene que explicar quién sí está obligado a responder. O sea, no es simplemente que te lo volvemos porque no es con nosotros. No, tiene que decir con quién es. O al menos darle indicios al peticionario de dirige hacia tal lado, ¿cierto? Y la respuesta tiene que ser de fondo. ¿Qué hacer si te responden un derecho de petición pero te lo responden mal? Pues como es un derecho fundamental, se protege con el mecanismo de tutela. Sobre tutela haremos otro video explicando el decreto 2591 y cuáles son los requisitos de la tutela. Por ejemplo, hace unos años una conocida mía interpuso un derecho de petición para solicitar una cita médica de oftalmología, si mal no recuerdo, optometría, algo así, algo de los ojos. Y la IPS encargada de responder, le respondió como al mes, ¿sí? Eso ahí también hay unos tiempos, diciendo algo así como que ya le habían dado la cita y la cita se la dieron un día y le enviaron el correo de notificación al día siguiente, como para decir, no, mire, es que fue ella la que no fue a la cita. Obviamente ella tuteló, o sea, tenía la constancia de que la cita la asignaron creo que un 23 de agosto, si mal no estoy, y la notificación para ir a la cita se la enviaron el 24, o sea, un día después. Aparte de eso, ella puso el derecho de petición en Bogotá, una IPS que queda en el norte de Bogotá, y las citas se las asignaron en Yopal Casanare, ¿sí? Algo que la mala fe se demostraba ahí como, bueno, si yo tengo una IPS en Bogotá, ¿por qué tengo que ir a Yopal Casanare? ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Y la respuesta fue algo así como, no, es que fue ella la que no quiso tomar la cita y eso no tiene nada que ver con nosotros. Obviamente una serie de fallas, puso la tutela y la queja ante la Superintendencia de Salud. A lo que voy es que el derecho de petición tiene que dar solución de fondo a lo que tú estás pidiendo, ¿sí? No puede ser una respuesta por responder. Como, mire, es que yo ahí le respondo cualquier cosa. No, tiene que ser una respuesta de fondo. Bueno, con esto termino el capítulo del derecho de petición. Espero que haya sido educativo, que haya sido lúdico. Recuerden, los requisitos están en el artículo 16 de la ley 1437 de 2011. Es muy sencillo, es un mecanismo extrajudicial, no requiere ser notariado, se puede interponer por cualquier persona, es muy importante. ¿Un menor puede interponer un derecho de petición? Sí. Se puede interponer por cualquier persona que sea sujeto de derecho, que tenga capacidad de goce de derechos. Otra cosa es que los adultos en representación de su hijo lo interpongan como actuando ellos, digamos poniendo su nombre. Pero perfectamente un menor de edad lo puede interponer. O sea, no es que el adulto lo tenga que interponer, no. En el ejemplo que di del colegio, el derecho de petición lo puede interponer el mismo niño, sí. Otra cosa es que el papá quiera asumir como esa lucha y actuar, apoyar a su hijo en eso, ¿sí? Pero no es que haya un impedimento para que le coloque un menor de edad, no. No, de hecho, el derecho del peticionario, el beneficiario es el menor de edad. Diferente es que el papá, pues, digamos, como en esta paternidad, pues, quiera asumir esta lucha con su hijo de manera compartida, pero eso es distinto a que un menor no lo pueda interponer. Entonces, cualquier persona puede interponer un derecho de petición, inclusive un extranjero que llegue a Colombia, así no sea colombiano, es un derecho fundamental que beneficia a todos los ciudadanos que estén dentro del territorio nacional. Con eso termino, muchas gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.